Bueno, en este video vamos a ver unas tips para manejar bases de datos. Estas tips pueden funcionar para cualquier tipo de base de datos, ya que son unos principios que podemos aplicar básicos para poder tener mejores estructuras de datos. El primer tip es no repetir datos. Entonces, si nosotros tenemos una tabla con la información de Daniel, queremos que la información de Daniel exista solamente en la tabla de usuarios y no queremos que esa información esté regada y dispersa en diferentes tablas. Y también, si ya la tenemos en una tabla, no tiene por qué existir en dos lugares al tiempo. Entonces, la manera más fácil de hacer esto es que empecemos a utilizar relaciones. Si queremos que una información, por ejemplo, tenemos una entidad como una propiedad y queremos que una vez consultemos la propiedad también se vean los datos de Daniel como el dueño, no es necesario que guardemos los datos de Daniel en la propiedad. Simplemente tenemos que guardar el ID que hace referencia al cliente Daniel y con ese mismo ID podríamos traernos los datos que ya están guardados en la tabla de clientes o usuarios de esa persona Daniel. Importante que no repitamos los datos en diferentes tablas. Segundo, que ya vamos aquí a hablar un poco, estas siguientes tips vienen mucho hacia estandarizar. Estandarizar los nombres de las columnas, estandarizar los nombres de las tablas y estandarizar los inputs. ¿Qué es estandarizar las columnas? Como ustedes vieron en una base de datos relacional, tenemos una tabla que puede ser el usuario y tenemos columnas. Entonces, cada columna es un atributo del usuario. Por ejemplo, nombre es un atributo, pero puede ser, en vez de nombre, puede ser primer nombre y después puede ser apellido. Primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Ahora, es importante estandarizar para que puedan tener todas las columnas de una misma manera. Pueden ser que usen el guión bajo. En las bases de datos, por lo general, no se permite tener espacios cuando hablamos pues, de bases de datos de código. Entonces, ustedes van a tener que estandarizar. Si quieren utilizar guiones bajo, guiones medio, o si quieren utilizar, por ejemplo, la primera letra mayúscula y pegado, por ejemplo, primer nombre con la P en minúscula y nombre, la N de nombre en mayúscula. Esa es otra manera también muy común de que se hace. Lo importante es que lo estandaricen y manejen todos los nombres de las columnas de la misma manera. Exactamente funciona igual para las tablas y en las bases de datos no relacionales, documentales, tienen en vez de tablas, tienen nombres de colecciones y en vez de columnas tienen simplemente atributos de esa colección. Y funciona lo mismo, estandaricen la manera en que guardan estos nombres. Y los inputs, estandarizar los inputs es cuando ustedes tengan, por ejemplo, eh, un campo, una columna que sea ciudad, pueden utilizar de pronto las iniciales de una ciudad o de un estado o el nombre completo. Es importante que estandaricen cuál va a ser, si las iniciales o el nombre completo, si va a ser en mayúscula o va a ser en minúscula, para que todos puedan tener datos limpios y puedan ser consistentes a lo largo de su base de datos.